Devocional 24 de junio, Marcos 14, 36, 37, tu velada. En ese momento de profunda angustia, Jesús no se sintió lejos de Dios el Padre. Él se sintió tan cerca del Padre que él utilizó el nombre Abba, un nombre familiar de un niño para decir papi. En respuesta a las conmovedoras oraciones de Jesús, el Padre no apartó la copa de Jesús. En lugar de eso, él fortaleció a Jesús para que fuera capaz de tomar y beber la copa. Repetidamente en el Antiguo Testamento la copa es una ilustración poderosa de la ira y juicio de Dios. Jesús se convirtió como si fuera en un enemigo de Dios, quien fue juzgado y forzado a beber de la copa de la ira del Padre, para que así no tuviéramos que beber de esa copa. Eso era la fuente de la agonía de Jesús. En cualquier clase, nuestra copa nunca puede ser tan profunda o amarga como fue la de Él, y había en su copa algunos ingredientes que jamás se encuentran en las nuestras. La amargura del pecado estaba allí, pero Él ha bebido eso para todos aquellos que creen en Él. La ira de su Padre estaba allí, pero Él la bebió toda y no dejó ni una sola gota para cualquiera que forma parte de su pueblo. Jesús llegó a un punto de decisión en el Getsemaní. No era que Él no había decidido ni que anteriormente no lo hubiera consentido, pero ahora Él había llegado a un único punto de decisión. Él bebió la copa en el Calvario, pero Él decidió de una vez por todas el beberla en el Getsemaní. La lucha de la cruz fue ganada en el jardín de Getsemaní. Esta lucha en Getsemaní, el lugar donde fue molido, tiene un lugar importante para cumplir el plan de redención de Dios. Si Jesús hubiera fracasado allí, Él hubiera fracasado en la cruz. Su éxito hizo que la victoria de la cruz fuera posible. Jesús no estaba pidiendo permiso para dejar que la humanidad pereciera en el infierno. Le estaba pidiendo al Padre si hay alguna otra forma posible de salvar a la humanidad, que sea otra que la agonía que me espera en la cruz, que sea así. Pero no había otra manera, así que Jesús fue a la cruz. Esta oración de parte de Jesús elimina cualquier otra manera de salvación. Si hay otra manera, su muerte no era necesaria y su oración no fue contestada. El orar, no lo que yo quiero, sino lo que tú, es una oración de gran fe y confianza en Dios. Si tal oración insulta a Dios, entonces Jesús insultó a su Padre en un momento crucial en el jardín de Getsemaní. Abba, dirigiéndose a Dios, no tiene paralelo en toda la literatura judía. Abba era la palabra que usaba un niño para dirigirse a su padre, cuya traducción en castellano sería papá. Era una palabra familiar, cotidiana, que nadie se había atrevido a usar para dirigirse a Dios. Jesús sí. Él hablaba con su Padre Celestial de la manera infantil, confiada e íntima de un hijo pequeño con su Padre. Aquí tenemos confianza, una confianza que nosotros debemos tener en ese Dios al que Jesús nos ha enseñado a conocer como nuestro Padre. Jesús estaba revelando la naturaleza de su comunión con Dios. De hecho, siempre que vemos a Jesús orando, lo hizo de esta forma, salvo en una única ocasión. Esto tuvo lugar en la cruz, cuando allí clamó: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El acto de obediencia que el Hijo del Hombre se disponía a llevar a cabo tendría un sabor inconmensurablemente amargo, tenía el sabor de la muerte. El autor de Hebreos dice que Él gustó la muerte por todos. Además, el Antiguo Testamento se había referido con frecuencia a esta copa, que estaba reservada para los malos y que contenía la indignación divina contra los impíos, su ira y su furor. La muerte que Él gustó no solo tuvo que ver con experimentar la separación del alma del cuerpo, sino el abandono del Dios de justicia por haberse identificado con el pecado del mundo. Es inimaginable, por lo tanto, que la santidad encarnada pudiera recibir con agrado el pecado representado en esa copa. De ahí su petición: aparta de mí esta copa. Pero por otro lado, dejaba también constancia de su absoluta devoción y amor a su Padre. Mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. No había ningún conflicto entre la voluntad del Padre y la del Hijo. El hombre perfecto era también el siervo obediente en todo, y aunque todo su santo ser se alzase en contra de la perspectiva de la cruz y su cuerpo sudase sangre en su agonía, él nunca dejaría de decir: mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. No podemos imaginar un grado de perfección más alto que el que aquí se nos presenta. Su naturaleza divina no sufrió, sino su naturaleza humana. Quiero que tú hagas tu voluntad. Eso es hacer las cosas con valentía, decisión, fe y valor. Así es como debemos hacerlo nosotros también. Su ejemplo de darle cara a uno de los momentos más difíciles de su vida y enfrentarlo con valor y entrega
es una de más de las muchas razones por las cuales Él es el héroe más grande de mi vida. Su ejemplo debe ayudarnos a tener fuerza para hacer las cosas que tenemos que hacer, a pesar de tener miedo, duda o temor. Su ejemplo de ir a esa cruz cruel debe ayudarnos a saber que nunca hemos pasado por una prueba tan grande como la que Él sostuvo. Y sin embargo, llevó su cruz con dignidad al Calvario y entregó todo por amor a la humanidad. ¡Qué gran ejemplo a seguir! En la vida nos encontraremos en muchas situaciones donde no habrá otra acción que salir adelante. Tendremos que hacer ciertas cosas a pesar de tener miedo. Tendremos que actuar con fe y valor a pesar de lo difícil de ciertas situaciones, haciendo nuestro mayor esfuerzo de no prestarle atención a nuestros temores. Es parte de la decisión de vivir. Hágalo, aunque tenga miedo. Al leer con cuidado los evangelios notamos que la victoria del Señor ya se obtuvo en Getsemaní, antes de la sentencia de Poncio Pilatos, antes de declararlo culpable, antes de su caminata hacia el Calvario, antes de su crucifixión y ciertamente antes de abandonar la tumba vacía. Jesús llama la atención a sus discípulos que en momentos de angustia y necesidad ellos estaban durmiendo y no orando, pues era la necesidad más apremiante. Pues no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo o de este mundo en las regiones celestiales, por lo cual debemos orar en todo tiempo. Jesús estaba solo, sus discípulos no le apoyaron en nada, aunque eso no les daba ningún crédito, ellos le fallaron a Jesús. Era la manera que debían de ser. Jesús debía de afrontar el horror de la cruz solo. Él lo dijo en amor y en un entendimiento compasivo. Él les conocía mejor de lo que ellos se conocían. Velad, del verbo velar, que es permanecer, cuidar, custodiar, hacer guardia, estar despierto, atento, dispuesto, no dormido, desprevenido. Pedro debió de haberse sobresaltado un poco al escuchar a Jesús llamarle Simón. Este era el antiguo Simón dormido, no el hombre nuevo. ¿Pedro? Pedro estaba listo para resistir cualquier ataque, excepto el ataque del sueño. Tomó consigo a sus 3 discípulos selectos, pero ellos estaban tan agotados por el drama de los últimos días y horas que no pudieron mantenerse despiertos. Y Jesús tuvo que pelear su batalla solas. Eso también es verdad de todas las personas. Hay algunas cosas que una persona tiene que arrastrar y algunas decisiones que una persona tiene que hacer en una soledad terrible de su alma. Hay momentos en que fallan los que podían ayudar y los consuelos se disipan. Pero en esa soledad está con nosotros aquel que en Getsemaní lo experimentó y superó. Cada vez estaba más claro que en el camino a la cruz Jesús iba a encontrarse absolutamente solo. Si sus más íntimos discípulos no podían acompañarle en oración ni siquiera una hora, ¿qué se podría esperar de ellos una vez que Jesús fuera arrestado y estuviera en manos de sus enemigos? El mismo Pedro que tan vehementemente había protestado cuando Jesús les anunció a todos ellos le abandonarían en esa noche, no fue capaz de mantenerse despierto junto a Jesús orando por él, con él por un poco de tiempo. No debemos olvidar que para encontrar la victoria en la hora de la tentación o de la prueba, previamente necesitamos recibir poder mediante la oración. En este sentido, estaba claro que los discípulos no entendían la gravedad de la situación que se avecinaba y por lo tanto tampoco se estaban preparando adecuadamente para enfrentarla. ¿Y qué diremos de nosotros mismos? ¿Cuántas veces no somos capaces de velar en oración ni siquiera una hora? ¿Qué puede esperar el Señor de nosotros? Para ellos era descanso, para Él la cruz, pero tampoco ellos descansaron. Vamos a estar atentos a que Él no nos encuentre durmiendo también. Toda persona tiene su particular Getsemaní, donde aprende a decir, hágase tu voluntad. No se haga mi voluntad, hágase tu voluntad. Usted tiene que seguir regresando al deseo del corazón y de buena gana decirle solo tu voluntad, Señor Jesús. Si hemos de ser fieles a Él, debemos recibir de Él la fuerza que viene de permanecer en Él. Pablo escribió, orad sin cesar. Jesús habló de la necesidad que tenemos de orar siempre y no desmayar. La oración es una necesidad imperiosa en la vida de un creyente para tener una vida de victoria y de triunfo. Ningún creyente puede vivir una vida victoriosa y abundante sin orar. Jesús les reprende por estar durmiendo y de no haber podido orar con Él. Les amonestó. Para nosotros, sin embargo, estas palabras, duermes, ¿no has podido velar una hora?
pudieran significar un reproche abierto cuando anteponemos cualquier otra cosa en prioridad antes de orar. Él solo le llamó la atención a Pedro en particular. Pedro estaba por pasar una de las experiencias más amargas de su vida. Iba a negar a Jesús. Él había manifestado con mucha seguridad que jamás él haría tal cosa. Es la oración donde nos fortalecemos para poder vencer las tentaciones. Si estás triste o estás cansado o estás frustrado, siempre le vas a decir no a la oración. Jesús nos manda a orar. Él mismo nos dio ejemplo de una vida de oración. Si Jesús, quien era Dios, necesitaba orar, esto nos dice claramente lo importante que es la oración en la vida de cada uno de nosotros. Quizás por tus muchas ocupaciones o quizás por tu estado de ánimo has descuidado tu vida de oración. Si es así, recuerda que las palabras que Jesús le dijo a Pedro te las estás diciendo a ti. ¿Duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Cuando Dios nos ve a ti y a mí, ¿qué clase de cuerpo espiritual encuentra? ¿Verá un cuerpo marchitado, hambriento, privado de la comunión verdadera con Él? Los tristes que nosotros podríamos alimentarnos con la palabra divina, con la oración vital en la presencia del Señor, pero no lo hacemos. Estamos sufriendo de malnutrición espiritual por no usar lo que Dios nos ha dado. ¿Qué perdió Pedro cuando él se durmió en lugar de orar y velar? En primer lugar, él perdió el compañerismo de su Señor en su angustia. La oración que nosotros hacemos muchas veces ni tiene semblanza de la verdadera oración. Pedro faltó a su Señor cuando él durmió en lugar de velar con él. Podemos asistir a todos los cultos, a todas las conferencias, a todas las reuniones, a todas las campañas y regresar a nuestro hogar sin satisfacer el corazón de Dios. Se necesita más que doctrina para agradar a Dios. El corazón de la verdadera vida cristiana es la vida de oración, la comunión con el Señor y la participación con Él de sus sufrimientos. A Pedro también le faltó el poder de vencer al enemigo, porque él no veló ni oró. Pedro negó al Señor cuando no mucho antes él había declarado que iría con él hasta la muerte. ¿Cómo le puedo negar? Porque él dormía mientras Cristo agonizaba. Si Pedro hubiera velado y orado, no hubiera faltado a su Señor. En muchas partes del mundo hay multitudes que jamás han sabido de Jesucristo. Nosotros hemos tenido muchas oportunidades de conocer su palabra. Y sin embargo, ¿qué hacemos con estas oportunidades? Pedro negó a Cristo, mintió y blasfemó, todo porque no aprovechó sus oportunidades espirituales. Su derrota se debía a su negligencia en cuanto a la oración. Esta siempre es la causa de la derrota. Vemos a Pedro llorando amargamente porque había negado a Cristo. Él tuvo que experimentar la amargura, la angustia, el remordimiento y grande pena porque no había aprovechado sus oportunidades. Pedro perdió la comunión con su Señor en el huerto y por eso perdió la victoria. No nos damos cuenta que como cristianos estamos perdiendo nuestros países y estamos perdiendo el mundo por falta de reconocer nuestra pobreza espiritual. Si Pedro hubiera entrado en la comunión de los sufrimientos de su Señor, él hubiera recibido fortaleza celestial como la recibió Cristo. Pedro necesitaba fortaleza, pero no la recibió porque durmió en lugar de orar. Cuando entramos en la verdadera intercesión, nos identificamos con el Señor en su angustia por un mundo perdido y entonces somos identificados como enemigos del enemigo. Entonces es cuando experimentamos presión y dolor como nunca lo habíamos experimentado antes. Sin embargo, Dios nos fortalece y nos sostiene como lo hizo con su Hijo en Getsemaní. No podemos vivir una vida cristiana indiferente y repetidamente encontrarnos fuertes cuando el enemigo viene en nuestra contra. Si no podemos ser fieles a Él con todos los privilegios que tenemos, jamás seremos fieles cuando nos encontremos en una prueba fuerte. La fidelidad no viene tan fácilmente. Tiene que haber una preparación, una experiencia como la del Getsemaní. El fracaso completo que Pedro experimentó cuando negó a su Señor se debía a que él no aprovechó la oportunidad de orar, sino que durmió. Y por lo consiguiente no poseyó ningún poder en el momento necesitado. Dios nos está dando a nosotros la oportunidad ahora de conocerle, de participar en sus sufrimientos, de recibir la potencia de su resurrección mientras todavía hay tiempo. Mañana puede ser demasiado tarde. Estamos viviendo en un tiempo cuando Dios se encuentra muy solo. El Señor tiene angustia por la humanidad, por las vastas multitudes de gente que están en necesidad de la salvación, de la santidad y de la liberación. Pero ¿cuánto le acompañan en su angustia y dolor hoy día? ¿Cuántos discípulos modernos del Señor lloran por la humanidad perdida?
No muchos. ¿Desde cuándo has sentido tu tristeza por el mundo en que vivimos? ¿Desde cuándo has llorado por las almas perdidas? Sin embargo, nos llamamos cristianos. En estos días Dios está buscando a hombres y mujeres que le amen lo suficiente para entrar en la experiencia de esta escritura, a los que le amen a Él y a las almas suficiente para velar con Él. Que Dios nos ayude a levantarnos de nuestra apatía y pereza espiritual para entrar con Él en la intercesión intensa. Solamente tal intercesión salvará a la iglesia de su derrota espiritual y resultará en la evangelización y salvación de millares de almas perdidas. Si no lo hacemos, seremos responsables por su perdición. Por eso, evalúa hoy cuál es tu velada, cómo es tu velada. ¿Realmente estás velando y orando en el Señor? Papito Dios, hoy te damos gracias, Señor Padre misericordioso, pero también, Señor Padre Santo, debemos confesar, Señor, que muchas veces nos hemos dormido, Padre misericordioso, muchas veces hemos preferido tantas cosas a estar contigo, muchas veces hablamos de cansancio, de orar otro día, otro momento, a la mañana siguiente, y no nos damos cuenta que estamos perdiendo esa oportunidad valiosa. Por eso, Padre bueno, gracias, Padre misericordioso, porque como Jesús hizo con los discípulos, tú nos exhortas, Señor Padre misericordioso, a ser diferentes. Hoy te pido, Señor, por todos aquellos, Señor Padre misericordioso, que asisten pero no viven, que van pero no están. Padre bondadoso, para que aprovechemos, Señor Padre Santo, cada oportunidad que tú nos das. Gracias, Padre bueno, en el nombre de Cristo Jesús, para gloria y alabanza tuya. Amén y amén. Buenos días para todos, les habló el pastor Walter Bernal de la Iglesia Su Gloria en mi Bogotá. Un abrazo, muchas bendiciones. Y mira cómo está tu oración. ¿Has sido capaz de velar o le has dado prioridad a muchas otras cosas?